Vamos a comentar ahora una noticia que está dando la vuelta al mundo. Ayer por la tarde conocimos del asesinato a tiros del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio en Ecuador. Esto ocurrió al salir de un acto en Quito y ocurrió 11 días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Este político se había distinguido por hacer denuncias de actos de corrupción y esta trágica noticia pues tiene un ángulo informativo para México porque pues días antes había denunciado amenazas por parte de un grupo criminal vinculado con el cártel de Sinaloa. Vamos hasta Ecuador para platicar con nuestro amigo el periodista Jean-Paul Bardelini, a quien le doy la bienvenida nuevamente al programa. Jean-Paul, ¿cómo estás? Hola Pascal, ¿cómo estás? Pues Un me imagino abrazo, que consternados en Ecuador con mucho, esta noticia. mucho Pascal, y un abrazo a todos los hermanos mexicanos que a través del programa pues tienen la bondad de escucharme y lamento que el país sea conocido en el mundo por esto, ¿no? Nuestra América Latina en manos de las mafias y ahora otra cosa que nos asemeja es lo que les pasó a ustedes con Colosio, lo que Sí, pasó en Colombia con Gaitán, y ahora pasa con Fernando Villavicencio. Es muy triste y sí, el país, te puedo decir, ha sido decretado luto nacional durante 3 días, pero se siente en la calle, las calles están, sobre todo aquí en la capital, uh-huh. la gente está triste, está desolada, más allá de la persona. Puedes haber estado o no de acuerdo con Fernando Villavicencio. Lo que ayer murió a tiros es la democracia en Ecuador. Sí, sí, pienso lo mismo. Cuando suceden estas cosas, por supuesto, los primeros afectados son la familia, los amigos, los simpatizantes del candidato, pero en general la democracia completa pues se ve en un reto muy importante. Oye, pues cuéntanos un poco de su trayectoria y el contexto en el que se da este asesinato, si eres tan amable, Jean-Paul. Seguro que sí, Fernando Villavicencio. Él empezó en la vida política como líder sindical de la empresa petrolera ecuatoriana, de donde salió en medio de denuncias de corrupción. Tanto le acusaron a él después de que él acusó a varios gobiernos de eh, llevar a mal contratos petroleros. Ese fue su inicio en la vida pública. Después él se convirtió en activista político y toma mucha relevancia durante el gobierno del llamado socialismo del siglo XXI y de Rafael Correa, en donde él era asesor, como periodista, era asesor de un asambleísta, y ellos negaban y hablaban de crímenes de lesa humanidad en el famoso 30S acá, ¿no? En esa revuelta policial Uh-huh. en la que el gobierno de Correa hablaba de un intento de magnicidio y de intento de golpe de Estado. Villavicencio y Clever Jiménez, desde la Asamblea del Ecuador, denunciaban que eso no ocurrió, lo que lo llevó a una persecución. Se le puso varios juicios, se allanó su casa un 26 de diciembre del 2015. Yo fui testigo presencial como corresponsal internacional para varios medios, fui el único periodista que estuvo en el allanamiento a su casa. Uh-huh. Y Villavicencio entraron piquetes de policías, se llevaron sus cosas. Él tenía en esa época un portal de investigación en el cual él ha realizado más de 275 investigaciones de actos de corrupción de varios gobiernos, de varios momentos, pero especialmente del Correato. Y escribió varios libros. Ese es su boom. Él tiene que escapar después de una orden de prisión. Él escapa a la selva amazónica ecuatoriana, a la comunidad de Sarayacu. Ahí se esconde durante algún tiempo, hasta que la CIDH, a través de las pruebas de cómo fue el allanamiento a su casa y de los juicios manejados desde la política, hace que se le dicten medidas cautelares y Villavicencio logra regresar, aun cuando no se quitó la demanda civil, y la justicia le obligó a Fernando Villavicencio y su familia a pagar $44,000 al entonces presidente Rafael Correa por haber dañado su imagen. Uh-huh. Eso lo convierte en candidato a la Asamblea. Intenta en 2 ocasiones, no logra llegar, y en la última en cambio llega a ser presidente de la Comisión de Fiscalización en este último periodo. De esta asamblea que Guillermo Lazo decretó muerte cruzada y la anuló, él era el presidente de la Comisión de Fiscalización. Ahí sufre el primer atentado. Hace un año, 8 meses aproximadamente, se da
afuera de la casa de Fernando Villavicencio, la presencia de un vehículo 4x4, vidrios ahumados, sin placas identificativas del vehículo, que realiza disparos hacia la vivienda de Villavicencio. Desde ahí él tenía custodia de la policía, y ahora como candidato a la presidencia, él tenía un grupo de 8 policías. De hecho, de nuestros 8 candidatos a la presidencia, 7 tenían custodia policial especial por estas amenazas. Y Villavicencio se ha pasado los últimos 15 días hablando de que, por haber hablado de alias Fito, el líder del grupo criminal Los Choneros, era una pandilla en el 2015 de 250 personas y ahora es casi un ejército de más de 15,000. Es muy ligado al cartel de Sinaloa, México. Sí. El líder de este cartel está en la penitenciaría, está preso, pero desde ahí gobierna. Está en la cárcel regional de Guayaquil y empezó Villavicencio a hablar de él y de cómo van a evitar que siga manejando su cartel y su grupo criminal desde ahí. Y ese es el contexto. En los últimos 15 días, claro, y en los últimos 15 días, ya para terminar el contexto, en los últimos 15 días recibió 3 amenazas de muerte Fernando Villavicencio. Ayer, 6 de la tarde, con 5 minutos, la amenaza se cumplió. Al salir del Coliseo del Colegio Anderson, en el norte de la capital, lo esperaban sicarios a la salida y lograron atentar contra su vida. 3 tiros y una granada. La granada no detonó. Hubiera matado muchísima gente esa granada, ¿no? Se cree que era para generar disturbios y permitir la huida de los criminales. Sí. La granada no detona. El sicario se enfrenta con uno de los policías. Sí. Cae herido. Hay otro tiro ya cuando el tipo está en el piso, que le propina a la policía, y eso hace que el sicario, horas después, llegue a la unidad de flagrancia de la Fiscalía muerto. Así que lastimosamente al sicario que lo habían agarrado pues no podrá contar qué pasó. Exactamente, que se le podría haber interrogado y saber por dónde se consumó este crimen. Jean-Paul, quiero preguntarte un par de cosas más. Tengo que hacer una pausa comercial. ¿Puedes esperarme un par de minutos? Encantado. Gracias. Por cierto, ya se pronunció el presidente López Obrador en su conferencia mañanera sobre este atentado, lo lamentó y luego dijo que son hipótesis las que indicarían que el crimen organizado mexicano está detrás de este magnicidio. Estamos conversando con Jean-Paul Bardellini, periodista ecuatoriano, sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Jean-Paul, te voy a pedir que escuches y también a nuestra audiencia lo que dijo hace un momento el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este hecho. Son momentos muy difíciles, lamentables y también hechos reprobables, muy dolorosos. Acerca de las causas, pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos, son hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre, y más tiempos electorales, inventan cosas. Bueno, Jean-Paul, preguntarte, ¿cuáles son, digamos, los datos duros de la presencia del cártel de Sinaloa en Ecuador y también, pues, que el cártel de Sinaloa estaría detrás de las amenazas que recibió Fernando Villavicencio? En lo único que concuerdo es en que todavía es muy temprano para hacerlo y además no es responsable ponerle nombre y peor el tinte de crimen político a lo que sucedió ayer. Pero la presencia del cartel de Sinaloa y del cartel Jalisco Nueva Generación en Ecuador no es nada nuevo. Su penetración en las bandas criminales y el combatir a pequeñas bandas y pandillas en sus grupos armados, en sus brazos ejecutores, en su centro de logística, está plenamente documentado. En Ecuador operan 3 carteles, los que se encargan de las rutas de la droga colombiana y peruana hacia Estados Unidos salen por las costas y los puertos ecuatorianos. Ecuador se ha convertido en uno de los principales exportadores. El 97% de la droga colombiana sale por Ecuador hacia Estados Unidos y somos el principal exportador a través de el otro cartel, que es del cartel que se conoce como de los Balcanes o de los albaneses, que serían los que envían la droga hacia Europa. Me imagino, sí. Entonces, las bandas criminales en Ecuador se convirtieron en
centros de apoyo y logística de estos grandes carteles. Ujú. Yo creo que nadie en la región entendió lo que pasaba con la paz en Colombia. Tenemos que ver las cosas en contexto, Pascal. Sí. Nadie entendió que en Colombia la desaparición de las guerrillas, entre comillas, ideológicas que se convirtieron en carteles, la negociación de paz con las FARC, generó un vacío de poder en las zonas cocaleras colombianas. Y el proceso de paz, lejos de evitar el sembrío, aumentó en un 30% la producción de cocaína. Solo en un departamento, en la frontera con Ecuador, Ujú. te doy un dato, solo en un departamento cada mes se producen en sitio 28 millones de dólares de cocaína. Caray. En sitio. Bueno, pues ahí están los datos. Vamos a seguir de cerca las investigaciones. Jean-Paul, seguramente te estaremos buscando y te agradezco mucho estos minutos. Muy amable. Yo siempre estoy a las órdenes. Un abrazo al pueblo mexicano y creo que esta crisis que estamos viviendo en la región tenemos que darle una respuesta regional. Dejar a los países solos no va. Esta es una lucha de todos, porque lo que les pasa a ustedes en el sur de su país nos pasa a nosotros en varias provincias y le va a pasar a todos. Hay que tener una respuesta regional más allá de banderas políticas, y salir en defensa de ciertos políticos no es del momento. Hay que estar del lado de la gente que muere en la calle. Totalmente de No hay que acuerdo. estar del lado de una bandera política, así que cuenta conmigo siempre, estoy a tus órdenes. Gracias, Un abrazo. Jean-Paul. Un abrazo para ti también, muy amable. Gracias, buenos días. Ha sido Jean-Paul Bardellini, periodista ecuatoriano.